¿Qué tal? Buen día, yo soy Cristian Flores de la materia de Economía Actual de México y la Globalización de 10 a 11 de la mañana. Esta semana en el programa de Expertos y Dinero hablaron sobre la empresa y los notarios públicos. La primera cápsula del día fue la licenciada Diana Zabaleta en la columna de El Poder de la Mujer con el tema de la importancia de contar con un notario dentro de las empresas, mencionando que el notario público tiene como función principal proporcionar a los ciudadanos seguridad jurídica, porque son personas altamente calificadas para brindar asesorías de manera imparcial y sobre todo porque garantiza que la empresa se ajusta al marco legal. Además mencionó otras funciones que resaltan la importancia del notario, las cuales son que número 1, de acuerdo con lo que dispone la ley, cuando una sociedad mercantil quiere constituirse debe de formalizar el acto constitutivo ante el notario, que es la persona que dará fe pública a este hecho mediante la redacción del acta constitutiva, que comprende los estatutos sociales definiendo el tipo de sociedad que se va a formar, así como los derechos y obligaciones que adquieren en automático los socios. Número 2. Realizan fusiones. Cuando dos empresas quieren unir esfuerzos o quieren consolidar sus empresas o grupos económicos, implica que una o más desaparezcan, que sean absorbidas por otras o que todas se integren en una nueva. Número 3. Cuando hay un cambio en la figura contractual social de una organización y que no se quiera perder o cambiar su personalidad jurídica, se procede a una transformación de sociedades, que es cuando se solicita una protocolización de acuerdo con el notario público. Número 4. Estas personas dan fe de hechos, es decir, constan hechos y determinantes o circunstancias de cualquier naturaleza, siempre y cuando esto no le corresponda de manera exclusiva o individual. Número 5. Dan reconocimiento de firma, un acto en el que el notario público certifica que la firma que aparece en un documento corresponde a la persona asignada, ya que por su contenido es atribuible, y es que también es posible que el notario certifique que las firmas fueron puestas bajo su presencia. Y número 6. El notario asesora y apoya a una sociedad cuando ésta inicia un proceso de solución y liquidación, dando lugar a la extinción de la sociedad como contrato y como persona jurídica. Concluyó que las empresas requieren a los notarios para llevar a cabo distintos procesos que vayan alineados con el marco legal, sobre todo porque los notarios en primer lugar son garantía de seguridad y legalidad, te ofrecen tranquilidad porque cuando tú como empresario estás firmando cualquier documento ante un notario, este te asegura que tu negocio o contrato es definitivo, inamovible y eficaz, y sobre todo porque son personas altamente calificadas, ya que este título exige estudios extensos y amplios porque son comprobados bajo un proceso de selección bastante objetivo. Para la siguiente cápsula fue la licenciada Vanessa Juárez en la columna de Contadores y Tributación, hablando sobre el notario público como auxiliar de la recaudación fiscal. Como bien se sabe, los ingresos así como consumo, transferencias de bienes, mercancías en general, implica una obligación de pago de impuestos. La transmisión y la adquisición de bienes inmuebles pues no es la excepción. Los impuestos federales como ISR e IVA pueden causarse. Por disposición legal, diferentes actos requieren representarse ante el notario público con fines de obtener mayor eficacia y protección para las partes, generando seguridad jurídica, por lo que diversos ordenamientos fiscales imponen al notario obligaciones pendientes a la recaudación de los impuestos, generando como tales los actos que se van a realizar. Lamentablemente, cuando el pago de los impuestos queda en manos de los contribuyentes, puede dificultarse por la falta de conocimiento o voluntad, incluso puede darse la evasión, por lo que el notario es un eficaz auxiliar en la recaudación, brindando al contribuyente la debida asesoría, y así el causante del impuesto comprenderá plenamente el fundamento y el monto justo de la obligación, todo esto dentro del marco legal. La ley impone responsabilidades al notario en respecto al pago de las contribuciones, además de graves sanciones en el caso de incumplimiento. Las obligaciones son, número 1, determinar y verificar las actualizaciones del impuesto, y que calcular el monto, ampliando las deducciones, reducciones y exenciones precedentes, proporcionando a los contribuyentes la información relativa de tal determinación. Número 2, transmitir el importe de la contribución ante el fisco en los plazos legales una vez que sea
cobrado al contribuyente. Número 3. Declarar y comunicar a la autoridad fiscal la certificación del impuesto y de la forma en que se calculó para que dicha autoridad esté apto para comprobarlo. Y número 4. Recabar y entregar al contribuyente la documentación que acredite el pago, esto facilitando la debida integración de su contabilidad en su declaración anual o cualquier otra obligación forma a su pago. Continuando, se presentó el licenciado Nicolás Ramírez Guerra con la pregunta de ¿qué es el notario público? Esto lo dividió en 4 fases. En la primera son los requisitos legales para un notario público. Estos son distintos en cada estado ya que los establece su correspondiente ley local. Sin embargo, en términos generales se requieren 4 habilidades. En primer lugar, ser licenciado de Derecho. En segundo lugar, haber realizado una práctica en alguna notaría del mismo estado. En tercer punto es tener una buena reputación tanto personal como profesional. En cuarto punto es aprobar o en caso ser vencedor de un examen de oposición en la misma carrera al final del término. ¿Cuáles son sus funciones? Pues un notario público es un profesional del derecho del Estado que delega la facultad de conferir fe pública a los actos que ante él se celebran, teniendo por cierto para todos los efectos legales. El notario es el encargado de recibir, interpretar, redactar el documento público que otorga seguridad pública a las partes involucradas. Luego, ¿qué es la seguridad jurídica? Es la razón de ser de la institución notarial. Al igual que los individuos requiere certeza legal en sus transacciones privadas. El notario mexicano se inscribe en tradición legal liberal al brindar seguridad jurídica en los actos de los ciudadanos frente a terceros y al Estado. Y por último, asesoría jurídica imparcial. La asesoría legal como experto en diversas materias como inmobiliaria, registral, sucesoría, secretaría, contractual, fiscal, etc. El notario debe de brindar de manera imparcial a los individuos que acuden a él para su asesoría respecto de los diversos asuntos que se vayan presentando con el tiempo y forma. Para la última sección fue la notaria Norma Romero Cortés, platicando más acerca del tema, en donde le preguntaron ¿en qué momento un empresario debe de acudir con un notario? Lo primero que debe de hacer si es que se crea una persona moral, denominar el nombre, cómo es que se va a llamar ante el público, y para eso se pide un permiso a la Secretaría de Economía. Esta lo autoriza si es que está libre el nombre y la protocolización del documento se genera en la notaría. Sin embargo, se puede estar asesorado por los abogados o por algún otro tipo de asesor comercial. Además, también nos platicó de cómo es el proceso de compra de un terreno. Principalmente cuando alguien acude con un notario, se hace una dictaminación jurídica, si el inmueble no está grabado, si está vendido, todo esto haciéndolo en el registro público de la propiedad y de comercio, pagando derechos que generalmente lo hacen los notarios al efecto de agilizar y facilitar el tema. ¿Qué es estar grabado? Es cuando se pide dinero o algún tipo de intercambio que garantice este bien a favor de otra institución o persona. Con ese inmueble, un bien o servicio por el que no podamos hacer la transacción en ese momento. Sin embargo, si el préstamo es pasado, se generan los protocolos administrativos para lograr el trámite de hacer la cancelación de esa hipoteca. Respecto con la adquisición de un terreno, se menciona y recomienda que no se hagan las transacciones en efectivo, ya que no es legal, porque se debe de tener en claro cuál es la trazabilidad del dinero, cómo la ganaste, de qué manera ingresó a tus cuentas, etc. Después, ¿qué cosas hacen los notarios a grandes rasgos? Ella menciona que dotan de certeza y seguridad jurídica a las transacciones, ya sean hechos o en actos jurídicos que se generan en una sociedad. Como comentario final, ella menciona que la figura del notario es muy valiosa ya que ellos conocen los secretos de las personas y deben de guardar el secreto profesional. Es una profesión muy bonita porque se puede decir que saben muchas cosas, pero son los únicos que se tienen que quedar callados por todo aquello que saben. Con esto concluyo mi participación en este podcast de acuerdo con lo visto en el programa de Expertos en Dinero. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.